Programación orientada a objetos, herencia. Ejemplo. Para mostrar el mecanismo de la herencia, vamos a utilizar una nueva clase que ya he creado que se llama persona. Una persona, para el ejemplo que estoy utilizando, tiene 3 elementos básicos, que es su nombre, algún tipo de identificación, podría ser su número de credencial de lector, podría ser su número de trabajador, pudiera ser cualquier cosa que lo identifique, y por supuesto tenemos su respectivo estatus, soltero, casado, yo no sé, algún tipo de estatus que se requiere para esta clase. Los métodos, como lo hemos venido trabajando, tenemos los setters y los getters para cada una de las variables, el nombre, el ID y el respectivo estatus. Estas funciones, por supuesto, no hacen nada más que no sea establecer y recuperar los 3 valores de la persona, su nombre, su ID y su estatus. De tal manera que en el programa principal yo puedo declarar una variable que puede ser alguien, y a ese alguien, por supuesto, cuando yo le pida sus elementos, pues me va a decir que obtiene su estatus, su ID, su nombre, y que puedo establecer el estatus, el ID y el nombre. Perfecto, hasta aquí no tenemos ninguna sorpresa. Simplemente por no dejar, vamos a establecer aquí el nombre, por ejemplo, José. Ya tenemos el nombre de una persona a la cual vamos a asignarle este nombre. De esta manera ya tenemos establecido el nombre y podemos de alguna manera inclusive mandarlo a desplegar en pantalla solamente para que estemos seguros que está funcionando de manera adecuada la clase y que compile y que funcione. Bien, voy a darle un F10 solamente para corroborar qué es lo que hace esta clase. Al ejecutar el programa y crear una persona, podemos observar que esta persona tiene, por supuesto, sus respectivas variables, a saber, el nombre, el cual está vacío, el ID, que está vacío, y el estatus, que está vacío. No lo mostré porque mi constructor de momento no era muy importante y el tema está en que me está poniendo las 3 variables a nulo. Cuando yo establezco el nombre, entonces, sin sorpresas, nosotros tenemos que el nombre queda asignado en la variable nombre. Y cuando solicitamos ese nombre para ser desplegado en pantalla, simplemente la función nos lo entrega para que en pantalla se pueda observar. Ahora, esta clase nos puede servir para modelar distintas clases que tengan que ver con personas. Vamos a imaginar que yo quiero modelar a un profesor y a sus alumnos. Si yo quiero modelar al profesor y los alumnos, seguramente el profesor tiene un nombre, tiene un estatus que podría ser activo o inactivo, y podría ser un alumno que también tiene un nombre y tiene también su estatus, inscrito o no inscrito. El ID del profesor puede significar su número de empleado, mientras que para un alumno puede significar su número de matrícula, su número de cuenta. La forma como yo los interpreto es diferente para cada uno de ellos, pero es más, el alumno puede, por ejemplo, tener una variable extra que diga cuántas materias tiene inscritas, mientras que el profesor puede tener una variable que diga cuál es su grado máximo de estudios o cuántos grupos tiene a su cargo. Aunque ambas son personas y tienen características comunes, ambas son diferentes. Empecemos por el profesor para tratar de modelar rápidamente lo que es un profesor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase. Es una clase de C++, la cual va a recibir el nombre de C profesor. Pero esta clase va a heredar desde la clase C persona, de esta manera, con acceso público. Cuando el asistente termina, lo que nosotros observamos es que nos ha creado la misma plantilla que siempre nos ha creado, que es decir, el nombre de la clase, entre llaves public, el constructor respectivo, y lo que tenemos extra es el mecanismo de herencia indicado por estos 2 puntos. Aquí estos 2 puntos están indicando que yo estoy heredando directamente desde una clase que existe previamente, que es persona. Para poder heredar correctamente desde la clase persona, yo necesito incluir la librería donde yo sé que debo de encontrar, que puedo encontrar a la clase persona, que es donde están definidas
todas mis conductas que yo he puesto anteriormente. Sin hacer absolutamente nada más, en la clase profesor, me voy a ir al programa principal y ahí voy a hacer lo siguiente. Voy a proceder a incluir a el profesor. El profesor, como vimos hace un momentito, en realidad no tiene nada, no tiene nuevos métodos, no tiene nuevos datos, no hace técnicamente nada que no sea heredar desde persona. Voy a crear entonces un profesor de esta manera y va a ser el profesor de mate. Cuando yo al profesor de mate le pido sus miembros, observamos que todas las funciones que poseía el objeto de tipo persona han sido automáticamente heredados hacia la clase profesor. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que era público para la clase persona forma parte ahora también de la clase mate. Bueno, de la clase profesor en el objeto mate. Entonces yo al profesor de mate le puedo poner su nombre, por ejemplo, Amezcua. El profesor Amezcua, entonces, pero debe ser un set, así. Entonces, al profesor yo puedo después pedirle que me muestre punto get nombre. Y sin haber escrito una línea de código, esta clase ya va a estar utilizando el código que previamente yo tenía definido en la clase base. Voy a proceder a compilar para poder mostrar que esto es así. Antes de compilar vamos a añadir un salto de línea para que no se encimen los dos nombres. Listo. Voy a compilar. Sí. Procedo a crear el objeto alguien. Procedo a crear el objeto mate. Y observamos alguien que ya sabíamos tiene tres variables, nombre, ID y status, todos los cuales se encuentran vacíos. Sin embargo, mate es heredero desde una clase persona y la clase persona posee un nombre, un ID y un status. Entonces, esto significa que la clase, el objeto mate, que es de tipo profesor, tiene también su nombre, su ID y su status. Cuando yo asigno el nombre a alguien, ese queda asignado a la variable nombre, como ya vimos. Cuando hago exactamente el mismo proceso con el nombre del profesor, voy a dar F11 y observen a qué función me voy a ir. Efectivamente, me voy a la función en la clase persona, porque estoy heredando desde la clase persona y por lo tanto utilizo el código de la clase persona para poder asignar en la variable que se llama nombre de la clase persona el dato que a mí me están otorgando. Observamos que cuando yo amplío esto, puedo observar que mate, que hereda desde la clase persona, tiene asignado en la variable nombre el valor de Amezcua. De esta manera es como en realidad la clase profesor es una especialización. Ahorita es una mimetización, una clonación completa de la clase que ya existía. Cuando yo solicito el nombre, estoy utilizando también el método de la clase principal y por eso aquí veo que dice Amezcua. Para que esta clase sea realmente interesante, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir un nuevo dato. Vamos a añadir entonces a la clase profesor un número de alumnos para que pueda manejarlos. Integer número de alumnos. Por supuesto, debemos de tener su setter y su getter. Estas son las instrumentaciones para el setter y getter. No tienen nada de extraordinario. El número de alumnos se almacena en la variable de la clase profesor número de alumnos. Esta función que estamos añadiendo, vamos a realizarle una llamada aquí. Mate punto y observamos que ahora ya queda agregada la función número de alumnos, la cual es exclusiva de la clase profesor. Vamos a decir que este profesor tiene 30 alumnos a su cargo. Listo. Y ahora también podemos mostrarlos en pantalla. Vamos a decir que nos entregue el número de alumnos que se encuentran a su cargo de esta manera. Si yo intento hacer algo así con alguien,
que es de la clase persona no tiene el número de alumnos, no tiene ni su setter ni su getter. Esa clase persona se queda solamente con las 3 variables que ya se encuentran previamente definidas. Veamos ahora qué sucede cuando yo ejecuto el código. Bien, me está marcando un error, porque aquí no es un get, es un set. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Observamos que en el momento de crear ahora la variable mate, se crean la parte que corresponde a los datos de la clase padre, el nombre, el ID y el status, pero se crea de manera independiente ahora una variable número de alumnos que solamente le corresponde a la clase mate. El objeto, a la clase profesor. La clase alguien no posee número de alumnos. Quien está resultando una especialización es el profesor, no la clase alguien. Procedo entonces a ejecutar la asignación y cuando invoco el número de alumnos y yo quiero ver a qué función se refiere, por supuesto se refiere a la función número de alumnos de la clase profesor, que es donde vive realmente la asignación del número de alumnos. Así, cuando yo ejecuto la obtención, la recuperación de los datos, getNombre va a proceder a obtenerse y a ejecutarse desde la clase que contiene la función, que es persona. Pero getAlumnos va a proceder a recuperarse desde la clase que contiene la función, es decir, el profesor de matemáticas. Observemos. El número de alumnos se recupera desde la clase profesor, mientras que el nombre se recupera desde la clase persona. Se recupera desde el padre, quien es responsable de mantener esa sección del código. Finalmente podemos observar que la última instrucción mostró correctamente tanto el nombre como el número de alumnos desde la variable que contiene la clase heredera. Voy a escribir ahora de un plumazo la clase heredera que se llama alumnos. La clase ha sido creada. Esta vez voy a tener la clase alumno que hereda de manera pública desde la clase persona. Estoy añadiendo un campo que estoy llamando promedio, el cual va a almacenar el promedio del alumno durante el transcurso de sus estudios. Esta variable promedio posee, por supuesto, 2 funciones, el get y el set para la respectiva variable, las cuales no tienen nada sorprendente, nada nuevo, simplemente es regresar el valor de la variable promedio y asignar el valor de la variable promedio. Observemos ahora que cuando yo declaro, si quiero utilizar la nueva clase, bueno, entonces yo debo de incluir alumno.h para que yo ya pueda declarar un objeto de tipo cAlumno y este alumno ya pueda comenzar a utilizar las respectivas funciones que le hemos asignado. Por ejemplo, este pupilo le podemos establecer su nombre y vamos a ponerle que es Little Chicken. Ahí está. A este pequeño alumno ahora puedo proceder a ponerle un valor muy propio de la clase pupilo. A este pupilo le podemos establecer su respectivo promedio y vamos a decir que como es Little Chicken tiene un promedio de 10. Cuando yo solicité los campos del objeto pupilo, tengo los 3 campos que me corresponden, status, ID y nombre, y el campo de promedio. No está ningún campo que se llame número de alumnos, porque ese no le corresponde a la clase alumno. De la misma manera, si yo solicito los miembros del objeto alguien, observemos que únicamente me maneja los zetas y los getters de los 3 campos que ya tenemos. El hecho de haber declarado al alumno heredero desde la persona no hace que choquen las definiciones con los objetos que ya tenemos. El objeto matemática tiene su campo, su setter y su getter para el campo número de alumnos, el cual se encuentra ahí y no hace referencia a ningún tipo de promedio. De esta manera, yo puedo manejar cada uno de los objetos con sus respectivos valores.
Cuando lo solicito en pantalla, yo le puedo pedir al pupilo que nos entregue su nombre y que nos entregue su promedio. De esta manera. Entonces, con este mecanismo, en primer lugar, estoy haciendo que dos clases diferentes, que es el profesor y es el alumno, posean datos comunes. Para el caso específico, estoy utilizando únicamente el nombre. Cada una de las clases que están heredando, sea la clase profesor o sea la clase alumno, es un tipo de persona. Sin embargo, los datos que los diferencian los hacen especiales unos de otros. A uno nos interesa saber cuántos alumnos tiene, mientras que en el otro nos interesa saber qué promedio tiene. Una persona, un profesor es una persona, un alumno también es una persona, pero cada uno especializada en determinados conceptos y conocimientos que son propios de su dominio. De esta manera, si yo el día de mañana, por ejemplo, decido ampliar el nombre a 50 elementos, solamente lo modifico en la clase persona y tanto la clase profesor como alumno se ajustan al nuevo tamaño. O bien, si a la clase persona yo le añado el manejo de apellido paterno y apellido materno, de manera automática ese manejo también va a quedar heredado hacia la clase profesor y hacia la clase alumno, de tal manera que éstas se actualizan de manera total y completamente automática. Producción: Ernesto Peñalosa.